que él le preguntó a uno de sus familiares, a un primo de él, a uno llamado Ananí, le dijo, ¿cómo está mi familia? Inmediatamente cuando le informaron de cómo estaba la familia, el hombre rasgó su corazón, el hombre se fue de rodillas, el hombre sintió dolor en su corazón cuando se enteró de cuál era la condición de cómo estaba su familia y cómo estaba la ciudad y cómo estaba el templo y cómo estaban las cosas, que lo que habían eran escombros. Pero lo primero que él se propuso cuando él se enteró de todo eso, que él tenía que hacer algo, que no podía quedarse de brazos cruzados, que por algún motivo, por alguna razón de fuerza mayor, Dios lo había llevado ahí y Dios lo había puesto en ese ministerio, porque Dios sabía, si Dios lo llamó a él, que Dios podía contar con él 100%, porque Dios sabía que él estaba capacitado para hacer ese trabajo. Y posiblemente Dios podría llamar a otro, había muchísimos, pero en esa parte específicamente, en esa obra, en esa tarea, Nehemías era el hombre que Dios había llamado, que Dios había designado, que Dios había delegado para que hiciese ese trabajo. Y muchas veces cuando Dios nos llama a nosotros a hacer un trabajo, nunca piense que usted no está capacitado, nunca piense que usted no sabe, que hay otros mejores que yo. Yo no tengo mucha experiencia, yo no tengo mucha capacidad en esto, yo no entiendo esto. Señor, ¿y por qué yo? ¿Por qué tú no llamaste a otro que tiene mejor preparación que yo? Bueno, a Dios le plació que fueras tú, pues Dios te llamó a ti, porque Dios, cuando llama a un líder, le da la capacidad para que las cosas sucedan, para que las cosas se lleven a cabo. Aleluya. Cuando Dios llama a un líder, sea en el departamento que sea, en el pueblo de Dios, en la iglesia o dentro de la comunidad cristiana, Dios le da la sabiduría para que pueda hacer lo que hay que hacer. No tiene que hacer nada de su propia inspiración, porque no es de su propia inspiración, es de la inspiración del Espíritu Santo, que es el que se conecta con nuestro espíritu y entonces nos da directrices, nos da guianza, cómo es que se van a hacer las cosas, cuándo se van a hacer las cosas y por qué hay que hacer las cosas y quién es el que va a hacer las cosas. ¿Sabe? El Espíritu Santo da todos esos detalles, o sea que no estamos solos en la tarea, porque Dios está con nosotros. Así que he dicho muchas veces, amados hermanos, que los muros eran muy importantes y había que reconstruir los muros. ¿Por qué? Porque una ciudad sin muralla era muy vulnerable hacia el ataque, o sea, hacia lo opuesto. Pero fíjense algo aquí muy importante. Si usted no capta nada más del mensaje en este día, en esta tarde, pero si usted capta por lo menos esta partecita, yo digo que es muy importante que esto por lo menos se nos quede en la mente y en el corazón. Cuando muchas veces llaman a uno para hacer una obra, pues nosotros analizamos y vemos, wow, todo lo que hay que hacer. Y sabemos que el trabajo hay que hacerlo. Y que es un trabajo, que es una obra importante que hay que hacer. Pero ¿qué sucede? Que tenemos que coger las cosas con calma. Aleluya. Como lo hizo Nehemías. Nehemías no se desesperó. Nehemías no se puso nervioso. No podemos ponernos nerviosos cuando Dios nos llama. ¿Saben qué fue lo que hizo Nehemías? Él no se desesperó, lo tomó todo como se supone que lo debemos de tomar los siervos que Dios ha llamado para una gran tarea específica, con calma, con paciencia, calmadamente, pautadamente, no sea que nos desesperemos, y por esa desesperación muchas veces nos equivocamos y cometemos errores mayores a los que pudiésemos cometer. Pero cuando nosotros lo cogemos con calma, y yo quiero leer para que usted vea en la palabra de Dios, que la palabra de Dios nunca se equivoca. Dice Nehemías en el capítulo 2, y en el verso 11 y en el 12. Fíjense cómo dice. Nehemías capítulo 2. Usted puede ir conmigo a la Biblia y lo busca ahí para que usted vea. Fíjense esto. Capítulo 2. Dice: llegué pues a Jerusalén, y después de estar allí 3 días, me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón,
que hiciese en Jerusalén. No lo consultó con nadie lo que Dios le había puesto en su corazón que debería de hacer. Ni había cabalgadura conmigo, excepto la única en cual yo cabalgaba. ¿Sabe lo que sucedió? Cuando él llegó, que vio el trabajo que había que hacer, lo primero que él hizo es un análisis crítico de situación. ¿Qué está pasando aquí? Eso es algo que tiene uno que preguntarse. Y entonces usted se hace esa pregunta, entonces el Espíritu Santo lo va guiando a usted a hacer lo que tiene que hacer. Él se fue de noche, no consultó con nadie, se fue él solo, solamente con la consulta que venía de allá, en esa parte específicamente ahí. Él pudo mirar, analizar y llegar a una conclusión. Yo supongo, si usted lee todo ese capítulo en su casa, él entraba por un lugar, lo inspeccionaba todo. Y cuando llegaba al final, volvía y bajaba por otro lugar. Y atravesaba, y cortaba, y subía, y bajaba, y buscaba, de noche. Y muchas veces iba montado en su caballo, y muchas veces tenía que bajarse y llevarse el caballo por la rienda, él caminando, arando el caballo, de noche. Y mientras posiblemente habían otras personas que pensaban que Nehemías estaba dormido, que no estaba haciendo nada, el hombre que estaba haciendo una inspección. ¿Cómo es que yo voy a hacer este trabajo? ¿Y quién va a ser la persona que está capacitada, que tiene la preparación para hacer este trabajo? Para hacer un plan. ¿Por qué razón? Nosotros necesitamos planear lo que vamos a hacer. Porque cuando nosotros no planeamos, amados hermanos, nos metemos en problemas. Pero cuando nosotros planeamos, eso significa que entonces, yo te voy a decir que esto es muy importante. ¿Por qué razón? Planear. Hay que planear, porque yo también decía que planear es muy inteligente para lo que uno va a hacer. Pero hacer las cosas sin uno planear es entonces como planear un fracaso también. Hay que hacer un plan de trabajo. Y hay 3 puntos muy importantes porque nosotros como administradores tenemos que planear lo que vamos a hacer. Punto número 1, si quiere lo puede escribir. Puede escribir el bosquejo. Punto número 1. Primero, Dios los hace también. Dios hace planes, Dios no trabaja a lo loco. Dios, que es el Todopoderoso, el que todo lo sabe, el que todo lo puede, el que todo lo ve, Él nos ha dado el ejemplo que tú y yo como administradores tenemos que trabajar con sabiduría y bien organizado para todo lo que vamos a hacer. A Dios no le agrada que uno se ponga a hacer algo todo a la prisa, desorganizado, porque lo que no se organiza no sale bien. Si Dios nos ha dado el ejemplo y Él lo hace, punto número 1, Dios hace planes para todo lo que va a hacer. ¿Tú crees que Dios cuando se iba a hacer a ti o no iba a hacer a mí? Primeramente, no estuvo en la mente de Él una visión, que fue lo que tuvo Nehemías cuando Él tuvo la visión y vio la necesidad que había. Si no hay visión, uno está ciego y uno no se da de cuenta de la necesidad que hay. Posiblemente la visión de muchos se limite aquí a las 4 paredes, pero casi siempre la visión del líder se extiende más para allá, hacia otros horizontes, porque no podemos mirar nada más que aquí. Tenemos que esperar que la visión Dios la guíe, que Dios nos lleve y la visión nos saca de aquí de las 4 paredes. Entonces, después que tenemos esos planes, cuando hacemos esto, pues entonces estamos haciendo lo aconsejable, estamos haciendo lo sensato y lo más piadoso. Estamos reconociendo la grandeza y la inmensidad de Dios y su inmanencia. Cuando nosotros hacemos eso, la inmanencia de Dios significa que Dios desciende a dialogar con el hombre. Dios viene y se te acerca a ti y te da planes y te habla por medio de su Santo Espíritu. Eso es, cuando usted escucha la palabra inmanencia de Dios, es que Dios no es un Dios mitológico que está lejos por allá escondido, sino que Dios se comunica, Dios habla, Dios hace